entrar justamente con el tema de la reforma eléctrica, que es lo que está en debate en este momento. El PAN tiene una postura muy clara, el PAN dice, nosotros la vamos a rechazar, no la queremos aprobar. En la Cámara de Diputados parece que tienen un poco de dudas, porque ya hubo uno que otro político que dijo, se van a enfrentar al bloque en el Senado, como diciendo, bueno, si pasa en la Cámara de Diputados, existe la posibilidad de que se apruebe en la Cámara de Diputados, pues serán los senadores quienes le metan freno. Vamos a ver si es cierto. Ahí es en donde entra el trabajo de Ricardo Monreal y de Olga Sánchez Cordero, que es en los consensos, que es algo que no logran hacer en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores sí son menos y tienen más posibilidades de generar consenso. Efectivamente, este consenso no lo generan ni con Lili Telles, ni con Kenia López Rabadán, ni mucho menos Xochitl Gálvez. El consenso se genera con los dirigentes de las bancadas y ellos al final son los que terminan dirigiendo el sentido de sus votos, así que el voto de 5 senadoras no va a ser tan relevante con respecto al voto de los demás, y ese es un trabajo que ya están haciendo en la Cámara de Senadores, pero particularmente en la Cámara de Diputados existe esta posibilidad del que el PAN pues no pueda frenarla, y ahí es donde se están dando las amenazas, vamos a llamarle así. Hay un tuit que le compartí al equipo, que es de Jesús Zambrano. Es este sujeto bien divino, bien precioso de los chuchos, y es evidentemente sarcasmo. Puso en Twitter el día de ayer: López Obrador está dispuesto a presionar por todas las vías a su alcance, UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, denuncias mañaneras, hasta acoso directo a los legisladores por la gente, para que su reforma salga adelante. Hasta una asamblea popular a mano alzada podría convocar para presionar a los legisladores. Será la gran prueba de fuego para la coalición. Bueno, Jesús Zambrano debería de entender una sola cosita. Pues si es el pueblo, ellos se supone que a quién representan. ¿Alguien le recuerda a Jesús Zambrano por qué existen los políticos? Porque el sentido de este tuit de Jesús Zambrano es que la opinión de la gente no importa. O sea, no nos interesa lo que diga la gente. Aquí vamos a hacer lo que nuestros chicharrones truenen. Independientemente de que discutamos o debatamos, bueno, qué posición está el PRD para ponerse a hacer este tipo de tweets, como si tuviera la gran militancia, más bien, como si tuviera militancia, me preocupa mucho el sentido que tienen ellos de representación popular. O sea, son representantes populares, son representantes del pueblo. Y si bien me queda perfectamente claro que ellos tienen que poner el bien de la nación, el bien de las mayorías primero, es algo que no estamos viendo, porque el sentido mucho de lo que debaten tanto el PRD y el PAN es que ellos tienen que hacer lo que sea necesario por el bien de México a futuro. Pero para llegar a ese futuro necesitamos una estabilidad en el momento, necesitamos que eventualmente tengamos una seguridad y una certeza. Pero este a futuro tampoco sé cómo lo están planeando, porque, por ejemplo, podemos voltear a ver a España, podemos voltear a ver Reino Unido, incluso podemos voltear a ver Estados Unidos, y son países que soberanía energética no tienen, que han privatizado el sector, que prácticamente está privatizado su sector energético, y que no tienen una certeza si les vienen huelgas, si vienen apagones, si vienen alzas. O sea, al depender tanto del mercado, al depender tanto de un mercado, y sobre todo privado en este sentido, están muy a las expensas de que cualquier cosa pueda pasar y que eventualmente no tengan energía, o que el alza sea tan grande que no sepan qué hacer, caso de España. Entonces son temas que no solamente tienen que ver con la parte económica, sino que sí tienen que ver con la seguridad de nuestro país, seguridad nacional. Si nos quedamos sin energía en estos tiempos, bueno, ayer nos quedamos sin Facebook y estaba medio mundo trepado en la lámpara, o sea, nos quedamos sin Facebook y sobre todo algunos millennials, ¿verdad? Estaban como colgados, pero peor todavía WhatsApp. Ahora imagínense quedarse sin luz, quedarse sin gas, quedarse sin energía, quedarse sin combustible. O sea, estamos viendo que son cosas mayores las que están en juego. Y este tipo de personas como Jesús Zambrano demeritan el valor que tiene la opinión del pueblo. Me parece complejo que, siendo representantes populares, haga este tipo de expresiones que Jesús Zambrano, sobre todo diciéndose un partido de izquierda, que es lo peor del caso, ¿no? Ese tipo de expresiones las ubicamos perfectamente en un partido de Acción Nacional que responde a intereses corporativos, pero en un PRD que se supone es de izquierda, pero según ellos son de izquierda, ¿de dónde sacan que la opinión de la gente no importa?
Porque eso es lo que está diciendo Jesús Zambrano. Entonces, bajo este sentido, ¿de verdad considera que puede presionar a cualquier otro partido? Ese es el punto de todo esto, que al final los partidos tienen estas definiciones y son definiciones que no están respondiendo a sus intereses o a sus valores o a sus representados, salvo el PAN, porque efectivamente el PAN ya mencionó en más de una ocasión que ellos no van a aprobar esta reforma. Pero aquí todavía quiero que me agarre el hilo. ¿A dónde va a responder la reforma del sentido del voto de los panistas? Muy sencillo, a lo que hagan en España. Ahí está este tuit de Acción Nacional que también les compartía, en donde dicen, también se lo ponen el 3 de octubre, desde Acción Nacional nos congratulamos por el éxito de la Convención Nacional de nuestro partido hermano Populares, el Partido Popular, con quien compartimos principios para el fortalecimiento de la democracia, las libertades y el bien común. Creemos, y evidentemente la bandera de España. Entonces, esta es la convención en la que participa Felipe Calderón, es a donde fue a mentirles descaradamente, no se vayan a comprar lo que dijo Felipe Calderón, ¿verdad? Pero bueno, el Partido Popular es el homólogo de España, o así es como le llaman, su partido hermano. ¿Y cómo está? Y para que entendamos cómo va a opinar y si a alguien le quedaba duda de qué intereses sirve el Partido Acción Nacional, ¿qué es lo que está pasando en España? Bueno, pues hay algunas notas de lo que pasa en España en donde particularmente el PP está del lado de las eléctricas. ¿A alguien se le hace raro? Evidentemente no. Están proponiendo, como prácticamente lo hicieron aquí en México con el FOBAPROA e incluso con la reforma energética en 2013, que sea el Estado quien intervenga para rescatar a el precio y que sea el Estado el que tenga que amortiguar los precios. Ellos proponen una reforma en donde no se limite a las empresas eléctricas y que dejen de intervenir en el mercado. Es curioso cómo entienden los panistas o los conservadores la intervención del Estado en el mercado, porque sí celebran cuando el Estado interviene para que baje los precios, amortigue las crisis o salve empresas, pero cuando se trata de que el Estado no intervenga, entran en caos cuando se trata de salvar una empresa. Por ejemplo, los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, esto en España, han estado cuestionando las consecuencias para la economía de este récord histórico en el precio de la electricidad. Hablan sobre la inflación, que es un gran problema, y hay críticas hacia el intervencionismo al mercado, donde dicen que se tiene que dejar de amenazar a las empresas e intervenir en los mercados para no conseguir absolutamente nada. El PP quiere que el gobierno deje atrás está dejando atrás esta economía española y consideran que va a ser la última en recuperarse por la caótica política económica. ¿Qué es lo que ellos están buscando o qué pretenden, qué es lo que proponen? Es que los cargos se paguen con impuestos y reabrir el carbón. Escuchen esto. Algo que a su juicio dejaría una montaña de deuda para los que están de acuerdo en que si se reabre el carbón y se paga, los cargos se pagan con impuestos, podría dejar esto con una completa deuda. Después de un periodo duro, ellos insisten en que el gobierno tome una partida en bajar los impuestos, o sea, en beneficios fiscales para las empresas eléctricas para que ellas bajen los costos, para que amortigüen, pero es un tema de erradiquemos el impuesto, vamos a eliminar el impuesto que se les da a las eléctricas, vamos a eliminar estos pagos que tienen que hacer y dejemos que ellas resuelvan el problema. O sea, es la intervención del Estado. O sea, el Estado tendría que dejar de cumplir con esta parte de cobrar el impuesto a estas empresas, cobrarles impuestos a las empresas, para que entonces las empresas se sientan con la capacidad de poder movilizar, intervenir en el mercado y entonces bajar los precios. No están buscando otra reforma, no, o sea, el partido con el que el PAN tiene la alianza es exactamente lo mismo que han tomado las decisiones aquí. Que sea el Estado el que deje de cumplir con la obligación de cobrarle los impuestos, o sea, que las empresas se vayan por la libre y que al final, yéndose por la libre, pues no tengamos nada más que hacer que aquí quedarnos viendo cómo pasa la vida y que las empresas hagan absolutamente lo que quieren. Esa es la idea de los partidos conservadores tanto en México como en España. En España también se está debatiendo la creación de una empresa. Esto evidentemente no lo propone el Partido Popular, nos queda claro, pero sí están buscando que se genere una empresa del Estado, algo que aquí en México se quiere fortalecer porque la tenemos. El asunto es que yo quería que usted tuviera todo esto en la mente para entender
el reto que tiene el PRI, la definición que tiene el PRI. Mientras el PAN tiene claro que es beneficiar a las empresas privadas y no al pueblo, el PRD le vale cacahuate lo que diga la gente, porque pues ellos están a la buena de Dios de a ver quién les salva la vida. El PRI sí tiene que hacer una definición histórica, porque el PRI de Lázaro Cárdenas fue histórico. El PRI de Lázaro Cárdenas se echó a los empresarios encima con la expropiación petrolera, porque buscaba justo una soberanía energética. Y el PRI de Salinas es mucho más simpatizante de la idea del PAN en México y España. El español tenía que ser. Esa es la definición que tiene el PRI, que ellos sí están entre la espada y la pared de su ideología y su historia versus los intereses con los que han estado a lo largo de la historia. Y esto es justamente lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la mañanera, porque sí le está exigiendo al PRI que se defina. Justamente dice el presidente que el PRI tiene que definir su postura y recuerda que cuando empezaron a divagar y se desviaron de su camino fue con la entrada de Salinas. Así que esto, si usted se lo perdió, es lo que dijo el presidente en la mañanera sobre el origen del PRIAN, algo que tiene que obligar al PRI a rectificar el camino. Pues cada quien tiene que asumir su postura y es momento de una definición o es otra oportunidad para definirnos. Si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o queremos desaparecerlas como se ha intentado sobre el periodo, en todo lo que fue el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. Es una definición. Entonces, nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes. Entonces, nosotros pensamos que lo que más conviene es fortalecer a Pemex, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, desde luego limpiando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción, pero no dándole el mismo trato y a veces hasta ninguneando a Pemex y a la Comisión Federal para darle mayor oportunidad en el mercado a empresas como Shell, empresas extranjeras, o Iberdrola, empresa española que se introdujo durante el periodo neoliberal y empezó a monopolizar todo lo relacionado con la producción de la energía eléctrica. Entonces, son dos posturas. Si el PRI decide continuar apoyando la privatización,
como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, porque ahí se toma la decisión de apostar a poner los bienes del pueblo y de la nación al mercado, a llevar a cabo la transferencia de empresas públicas, convertirlas en empresas privadas, por eso es privatizar. Con Salinas se dio la alianza entre el PRI y el PAN. Acuérdense, el PAN respaldó el proyecto de Salinas de privatizar bancos, empresas públicas, y avanzaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica. Y ya se fueron juntos. Para los jóvenes es importante que sepan que el PRI se fundó en 1929. Después de la Revolución habían muchos partidos regionales y Plutarco Elías Calles los une y se constituye un partido, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido único. Solo se había creado 10 años antes el Partido Comunista, 1919, y el antecedente del PRI, el PNR, en 1929. Luego el PRI, o el PNR de entonces, se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, 1938, cuando era presidente Lázaro Cárdenas del Río. 1938, porque tiene que ver mucho el tiempo, política es tiempo. Ese año es el año de la expropiación petrolera. Al año siguiente, 1939, se funda el PAN. ¿Por qué un año después de la expropiación petrolera? Porque a los conservadores de entonces no les gustó la política popular y patriótica del general Cárdenas y fundaron el Partido de Acción Nacional. Posteriormente, el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI en 1946 y desde entonces se conoce como PRI. Sin embargo, con Salinas y con la nueva política neoliberal orientada a privatizar, a transferir bienes públicos de la nación a particulares, porque eso es el neoliberalismo, que es en esencia neoporfirismo, porque fue la misma política que se aplicó durante el periodo porfirista. Acuérdense que Porfirio Díaz entregó el petróleo a empresas extranjeras. Porfirio Díaz entregó las tierras, las aguas, los ferrocarriles, las minas. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, para nosotros el antecedente es el porfiriato, por eso hablamos que es neoporfirismo. Entonces,
Entonces, bajo esta premisa, creo que es importante que, uno, el PRIAN surge con Salinas. Dos, pues es un brinco en la vida del porfiriato, luego viene Lázaro Cárdenas, rescata los bienes de la nación, particularmente el petróleo, y luego el PRI vuelve a perder el camino con muchos otros expresidentes, ¿no? Pero particularmente cuando llega Salinas pierde por completo el camino y vuelven con el tema de la privatización, como ocurrió con Porfirio Díaz. Y entonces, ¿en qué momento se convirtió en PRIAN? Justamente ahí. Pero ¿en qué momento se convertirá esto en primor? La decisión la tiene el PRI. Porque ya hemos visto, eso hay que decirlo, que el PRI sí hace alianza con Morena. Y sí, el primor existe, nadie puede decir que no. Pero ¿a qué costo? Y sobre todo, ¿a quién le va a costar más? No solamente acuérdense que para esta reforma se necesitan los votos de los partidos que no son de la coalición, porque no hay una mayoría amplia en la Cámara de Diputados. Entonces sí se necesita, y el único que podría ceder es el PRI, que es el que no se ha definido y el que tiene la presión moral de su historia o la presión de los intereses creados a los que responden. Al final, ¿qué decidirá el PRI? Eso es un misterio, pero de aquí para el real las cosas se pondrán muy sabrosas.